En los Estados Unidos, en los años 60, hubo una excelente cosecha de coches deportivos, los llamados muscle cars. ¿Recordáis el vídeo ¿Qué es un coche deportivo? Porque os va a hacer falta. Ya sabéis que me gusta meterme en líos y esta vez me voy a meter en un lío bien gordo. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. La culpa de todo, la culpa de este vídeo, la tiene el garajista Miguel Ángel Martínez Morales. ¿Por qué? Pues porque me propuso un reto, hacer un vídeo de coches deportivos americanos. Y yo le respondí con un poquito de sorna. A ver, ¿coches deportivos o coches americanos? ¿Por qué cuento esto? Porque todos sabéis cómo es el mundo del motorsport en Estados Unidos. Cómo son las carreras en Estados Unidos. Son en circuitos ovales o en rectas muy cortitas de 400 metros. No tiene nada que ver cómo es el motorsport, el mundo del motorsport en Europa, donde las carreras al principio se hacían en carreteras que se cerraban al tráfico, que luego se convirtieron en circuitos. Y también existen los rallies. En Europa y en casi ninguna parte del mundo existen los dragster ni existen los circuitos ovales. ¿Por qué es así esto? Por 4 motivos que los vamos a desmenuzar. Uno, por la orografía del país. Otro, porque en los Estados Unidos de Norteamérica el coche es imprescindible. Otro, por una legislación muy estricta. Y el cuarto motivo es por cómo entienden las carreras los yanquis. Vamos con el primer motivo. Estados Unidos es un país esencialmente plano y muy grande. Es verdad que hay montañas, pero las carreteras principales son rectas, completamente rectas. Yo recuerdo la primera vez que viajé en carretera por los Estados Unidos, que fuimos a Nueva York y de Nueva York a Detroit. Alquilamos un coche, cogimos la autopista, recta, no sé los kilómetros de recta, pero si os digo que cientos, no me equivoco. Y de repente vemos un cartel que pone curva, peligro, curva. Digo, hombre, una curva, ya va siendo hora. Peligro, curva, a 10 kilómetros. Bueno, 20 kilómetros antes la anunciaba, luego 10, luego 5, luego 1 kilómetro. Y la curva era una curva de 20 grados en la autopista. Claro, en un país tan grande y tan plano, aunque hay montañas, la mayor parte de las carreteras son rigurosamente rectas y mayoritariamente planas. Y eso, pues bueno, pues hace que los coches y las carreras y la forma de entender el automóvil sea distinta. Luego, es un país muy grande y está todo muy lejos. El automóvil es casi imprescindible. Fuera de las grandes ciudades hay que tener coche. Incluso ellos hacen las cosas pensando en que todo el mundo tiene coche. Os he comentado en muchas ocasiones, y lo volveré a hacer, que yo aprendí mucho del automovilismo norteamericano en la base de Torrejón. En la base de Torrejón, que podían haber hecho todo junto. Pues no. Estaba el supermercado en un lado, las casas en otro, las zonas de trabajo en otro, el club en otro. Allí, si no tenías coche, estabas muerto. Estaba coche o otro medio de transporte. Ellos están acostumbrados al coche como un elemento cotidiano y ya sabéis que los exámenes de conducir en Estados Unidos son de risa. O sea, a partir de prácticamente 16 años puedes conducir, con esa edad también puedes comprar armas y hasta los 20 y tantos no puedes beber. Pero bueno, así son los norteamericanos y no lo vamos a cambiar nosotros. Luego está la legislación. La legislación es muy estricta, con todo. No la legislación en sí, sino los sheriff de las películas que las hacen cumplir. Esto parece que es de risa, pero poca risa porque os voy a contar una anécdota, que alguno ya lo estaréis echando de menos, acerca de este tema de la legislación americana y cómo es la policía. En este caso el protagonista no fui yo, y no voy a citar quién fue, pero hicieron una presentación de una moto japonesa muy deportiva y muy rápida en los Estados Unidos. Para mí, desde luego, un error. La podían haber hecho en Alemania, que hay todavía hoy velocidad libre en algunas autopistas. Bueno, pues en esa época, como ahora, la velocidad máxima limitada era 80 y pocos kilómetros por hora. Imagínate con una moto de 180 caballos, probarla a 80 kilómetros por hora. Bueno, uno de los probadores llegó a una recta larguísima en mitad del desierto y dijo, bueno, aquí no me va a ver nadie, aquí le puedo dar un poquito. Y le dio un poquito. Bueno, pues corrió un poquito y cuando ya minoró, de repente, de la nada, como en una película, aparece el típico coche americano de la policía con el rotativo, con la sirena, diciendo que se pare. Bueno, pues él se paró y se bajó el típico sheriff de película, con sus gafas de sol y su pistola. Bueno, pues se acercó a él y antes de que se diera cuenta le había esposado.
y lo siguiente que hizo fue sacarle de la moto, que se quedó ahí tirada, y se lo llevó a comisaría. Y le metió en la cárcel, así como suena. Pero la anécdota no acaba ahí. Esta persona, a través de la ventanita, podía ver un pasillo y veía que en la puerta, porque en Estados Unidos se hacen los juicios muy rápidos, eso sí, veía que en la puerta de las otras celdas ponía cuál era el crimen. Atraco a mano armada, posesión de drogas, y los policías que pasaban iban mirando esos cartelitos, y cuando miraban el suyo, ponían cara como diciendo, este sí que la ha liado. Claro, él no veía su cartel, veía el de los demás. Por fin, cuando le sacaron para el juicio, pudo leer lo que ponía en su celda. Ponía literalmente Criminal Speed. Así es como entienden los americanos la velocidad, así que imaginaros cómo pueden ser las carreras. Comentaba lo absurdo de los límites americanos, pero aprovechando, como se dice en España, que el Pisuerga pasa por Valladolid, voy a comentar lo absurdo de los límites españoles. Los límites en España, que ahora actualmente es de 120 km por hora, son los mismos que en los años 70, cuando por las carreteras había coches como el Seat 600 y unas carreteras de pena. Y se hicieron, si todos recordáis, que no lo recordaréis, por temas de economía de combustible, con la crisis del petróleo. Yo creo que unos límites más sensatos y más creíbles serían mejores y la gente los cumpliría más. Pero bueno, aquí venimos a hablar de coches deportivos americanos y, como os decía, un amigo mío americano me dijo, los americanos, los norteamericanos, somos los reyes del espectáculo, y un espectáculo en Estados Unidos tiene que cumplir 3 premisas: ser intenso, que el espectador pueda verlo todo y que pueda comer hamburguesas mientras ve el espectáculo. Y yo creo que las carreras, tanto de dragster como de ovales, cumplen esos 3 requisitos. Lo cierto es que en los Estados Unidos el nivel de conducción es bastante bajo. Conduce casi cualquiera, son coches muy sencillos de llevar, mayoritariamente automáticos, y no hay muchas curvas. Yo, otra anécdota que os puedo contar es que mi padre, cuando trabajamos en la base de Torrejón, le dejó el coche a un americano, con gran dolor de su corazón, por cierto, que a duras penas consiguió arrancarlo. Y cuando volvió dijo, es que este coche no corre nada, no pasa de 40. Bueno, es que el tío había conseguido arrancar el coche en primera y no había cambiado. Él entendía que una vez que ponía la palanca en un sitio ya no tenía que moverla, ¿no? No sé si os acordáis, por ejemplo, de la película de Pretty Woman, cuando creo recordar que en un Lotus Esprit Richard Gere se hace un lío porque es de cambio manual y es la chica, Julia Roberts, la que le enseña a cambiar. Bueno, las carreras en Estados Unidos son así. En Europa las carreras comenzaron siendo entre ciudades, luego en carreteras de montaña que se cerraban al tráfico, que dieron lugar a 2 circuitos y que son circuitos que podríamos llamar ruteros. ¿Cómo empezaron las carreras en Estados Unidos? No sé si habéis visto los típicos dados que se cuelgan del retrovisor. Eso era un guiño, eso quería decir que aceptabas apuestas. ¿Y cómo funcionaba la cosa? Muy sencillo. Tú parabas en un semáforo y si el coche de al lado llevaba dados, bajaba la ventanilla y decías, ¿qué te apuestas quién llega el primero al siguiente semáforo? Hacías una apuesta, la que tú quisieras, y cuando el semáforo se ponía verde, acelerabas a fondo y el que primero llegaba ganaba. Bueno, os podéis imaginar que en un coche automático y en recta, pues la dificultad de conducción es absolutamente nula. Ganaba más el que tenía el coche que más corría, así de sencillo. Y así es un poco como se entiende el mundo del deporte del automóvil en Estados Unidos. Y eso da lugar a los coches deportivos que ellos tienen. Bueno, ya sabemos más o menos cómo se entiende el deporte del motor en los Estados Unidos. Y más o menos en los años 60, por cierto, una cosecha magnífica, porque es cuando yo nací, es cuando en Estados Unidos nacen los pony cars. Los pony cars son coches que ellos entienden, hago comillas con los dedos, pequeños. En Estados Unidos en esa época pequeño era un coche de menos de 5 metros. Y los pony cars que empezaron a tener motores cada vez más potentes para esas carreras que se hacían entre semáforos, pasaron a llamarse muscle cars. Coches musculosos, y realmente lo eran. ¿Por qué hacía la broma nuestro garajista de coches deportivos o coches americanos? Porque bajo el prisma europeo,
Pues un coche deportivo, como os decía en ese vídeo que os recomiendo ver de qué es de verdad un coche deportivo, es un coche ágil, que responde bien a la dirección, con buena suspensión, buenos frenos. En Estados Unidos las cosas no eran así. En Estados Unidos lo que importaba era un coche básicamente con un motor muy gordo, con una estética muy llamativa y un motor muy potente. Si cogemos algunos de esos muscle cars y los metemos en un circuito, por ejemplo, con un coche europeo de la época, modesto, un Mini Cooper, seguramente el Mini Cooper le ganaría. Por supuesto, en la recta, en aceleración, los muscle car le arrasarían, porque ninguno bajaba de los 300 caballos. Pero en circuitos era otra cosa, y como sabéis, coches americanos en circuitos europeos rara vez han triunfado. Los más modernos sí, porque ya se han refinado, pero estamos hablando ahora de esos coches de los años 60 y 70. Y poco más, porque los muscle car nacen en la década de los 60, pero en el 73 llega la crisis del petróleo, y la crisis del petróleo arrasa con los verdaderos muscle cars. Siguen quedando coches con estéticas impresionantes, muy bonitos, pero ya empiezan a perder cubicaje y potencia y ya no son lo mismo. Muchos de esos coches ahora han tenido reediciones, como el Camaro, el Mustang, a mi modo de ver bastante bonitas, mucho más refinadas que eran sus coches originales en la época, y que algunos de ellos pues, son deportivos bastante interesantes. Pero vamos, los muscle car eran coches que tenían mucho carácter, porque eran coches muy potentes y con unos frenos y unos bastidores que no estaban a la altura. Antes de empezar con esa lista, os voy a hacer dos pequeños avisos a navegantes. Porque sé que los garajistas sois muy puntillosos y me vais a decir, pues no era esa fecha, no eran esos caballos. Os explico una cosa. En Estados Unidos empezó a hacerse lo que ahora se hace prácticamente en todo el mundo. En un año se presentaban lo que ellos llamaban el año modelo del año siguiente. Es decir, que hay coches que realmente se presentaron e incluso se pusieron a la venta en un año, pero que la gama es la del año siguiente. Eso crea un poquito de confusión. Y luego está el tema de la medición de los caballos. Porque hay varios sistemas de medir caballos. El sistema que ahora mismo se utiliza se llama normas DIN. Las normas DIN se resumen muy fácilmente. Es en las condiciones en que el motor va a trabajar dentro del coche, las mismas. Son una norma muy sensata y muy fiable. Pero hay más, porque están los British Horsepower y sobre todo la norma SAE. La norma SAE es una norma mucho más flexible, que permite medir la potencia eliminando muchos de los componentes, incluso el escape, haciéndolo de otra manera. No hay una relación directa, pero sí os digo que fácilmente el mismo motor medido por unas normas u otras puede tener variaciones que pueden llegar hasta un 20%. Por eso puede haber también ligeras diferencias de potencia entre algunos catálogos o algunas cifras, algunos datos y otros. Y dicho esto, vamos a empezar por esa lista que la he hecho más o menos en orden alfabético. El primero de esta lista tenía que estar. Hablando de deportivos americanos, tenía que estar, aunque no es un muscle cars realmente, es un Shelby. Porque Carroll Shelby fue un tío muy listo y el primero que se dio cuenta de lo que os acabo de decir, que los deportivos americanos tenían motores muy potentes y chasis poco refinados. Y él pensó, pues ¿por qué no cojo un chasis europeo, un coche europeo, y le pongo un motor americano? Bueno, a partir de aquí empezó a desarrollar muchas versiones de Ford Mustang, muchas versiones especiales, e hizo su propio coche, el Shelby o el AC Cobra, como le queréis llamar, y realmente pues, es un coche que para ser americano y para el año que es, era un coche con un bastidor muy refinado, razonablemente ligero, con buenos frenos. Era un deportivo muy eficaz y muy bueno. Yo he elegido la versión del año 65 simplemente porque tiene un motor V8 de 7 litros y nada menos que 428 caballos. Una verdadera pasada. Del año 65 pasamos al 66, un añito más tarde, que es cuando aparece el Chevrolet Camaro. Para mí el Chevrolet Camaro suele ser un coche un gran olvidado. ¿Por qué? Porque hablando de Chevrolet, la sombra del Corvette es alargada y mucha gente se olvida del Camaro. El Camaro, que os recuerdo que para mí de estos remakes que se han hecho, el del 2014, es uno de los más bonitos y de los más conseguidos. Yo he elegido para esta selección al Camaro del año 67
una versión SS con motor de 6,5 litros y 330 caballos. Y nos vamos al año 68, que es cuando aparecen la gran mayoría de estos coches. Y es cuando aparece el Plymouth Barracuda. Algunos diréis, no, el Barracuda aparece en el 64. Es verdad. Pero la versión Muscle Car, la versión gorda, la versión que nos interesa, aparece en el 68. Y aparece nada más y nada menos que con un motor V8 de 5,6 litros y 300 caballos. Como curiosidad, os puedo decir que como nombre para este coche se barajó el nombre de Panda. ¿Os imagináis? El Plymouth Panda, no sé qué hubiera sido del Fiat Seat Panda, pero bueno, al final Barracuda yo creo que mola más. Seguimos en 1968 y aparece un coche que es, bueno, yo creo que el coche americano deportivo por excelencia, el Chevrolet Corvette. A mí me gusta mucho el Stingray, el primer Corvette, me gusta mucho, pero el que me gusta de verdad es el que he elegido, el que veis aquí. El C3, algunos lo llaman el Coca-Cola, porque cuando lo ves de forma cenital tiene cierta forma de coche de Coca-Cola. Y me gusta este coche, bueno, primero porque me parece el diseño muy bonito, pero además tengo una unión sentimental con este coche, porque recuerdo la versión Greenwood. Greenwood era un preparador americano que, bueno, preparaba muchos coches, pero en concreto hacía unos Chevrolet Corvette espectaculares. Y se presentó en Le Mans 76 con un Corvette que daba miedo verlo hasta parado. Era una pasada, precioso, potentísimo. Y además con una inscripción que a mí me encantaba, Spirit of Le Mans 76. Bueno, ya sabéis que el Corvette estuvo en producción hasta el 82, por eso hablo que apareció en el 68, pero corrió Le Mans en el 76. Pero hay otro motivo más que me une sentimentalmente a este coche, y vuelvo a mis orígenes en el slot, en el Scalextric. Es que Scalextric sacó una versión del Chevrolet Corvette, una versión dragster, que curiosamente siempre me ha llamado la atención, llevaba el motor detrás. Lo normal en los dragsters derivados de coches de serie es que lleven el motor delante. Primero, porque le llevan ahí de serie, y segundo, porque para impedir que se levanten del tren delantero es mejor llevarla ahí, pero esta recreación lleva el motor detrás. He elegido la versión del 82, la más gorda que se fabricó del C3, con motor V8, lo miro, 5,4 litros y 355 caballos. Os podéis imaginar que este coche corría de verdad. Seguimos en el 68, que os he dicho que fue un año, una cosecha magnífica. Y fue cuando aparece, no cuando aparece el Ford Mustang, que aparece antes, cuando aparece este Ford Mustang, el GT500KR. Esa KR significa King of the Road. Bueno, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. El Mustang, si no recuerdo mal, aparece en el 64 y aparece gracias a la genialidad de Lee Iacocca. De Lee Iacocca ya hemos hablado en algún vídeo, por ejemplo en Le Mans. La verdad es que era un tío genial y se le ocurrió hacer un coche más pequeño, más económico, más bonito, que gustara a las mujeres. Bueno, el Ford Mustang gustaba a las mujeres y gustaba a todo el mundo. La verdad es que era un coche con un atractivo muy especial. Y enseguida aparecieron versiones potenciadas, entre ellas, pues, gracias a Carroll Shelby, que hizo muchas versiones especiales sobre este coche. Esta es la más burra, el King of the Road, pero sí os puedo decir que el Mustang, lo he apuntado aquí, que en 2 años se vendieron 1 millón de unidades. O sea, tuvo un éxito sin precedentes. Probablemente el Muscle Cars, sin duda, más vendido, aunque insisto, el Mustang tiene versiones que son pony cars, o sea, versiones no tan potentes y versiones muy bestias. Pero yo creo que el deportivo americano por excelencia, pues podemos decir que es el Mustang. Yo creo que hablar del Mustang y no hablar de las versiones de Shelby y no hablar de Eleanor, pues es no hablar del Mustang. Cuando hablo de Eleanor y os digo que es un coche que apareció en una película, estoy mintiendo, porque apareció en 2. Y aquí depende de la edad que tengáis. Porque hay una versión del 2000, de 60 segundos, que es la versión con Nicolas Cage, que aparece este coche, esta versión especial del Mustang, pero en otra versión anterior ya aparece Eleanor en una película del 74. Realmente la película del 2000 es un remake de la película anterior. Seguimos en 1968 y hoy voy a hablar de un coche
que os va a encantar a muchos de vosotros, que es el Ford Torino. ¿Por qué? Porque es un coche que, bueno, se lanzó en Estados Unidos, pero que se produjo en otros países de América del Sur. Este coche se produjo entre los años 68 y 76. Y hubo muchas versiones, pero hubo una en concreto de 428 caballos, que se denominaba Cobra Jet, que tenía un V8 de 7 litros. Es la versión más burra. Y la verdad es que es un coche que pasa lo mismo que le pasa al Camaro con el Corvette. Al Torino le pasa con el Mustang. Muchas veces se nos olvida el Torino porque el Mustang es muy famoso, tuvo muchas versiones, ha salido en muchas películas, pero el Ford Torino era un aparatazo. Seguimos en el 68. Os digo que el 68 fue el año de los muscle car. Y vamos a hablar de un coche que me encanta, el Dodge Charger. Para mí, lo más llamativo de este coche es el frontal. ¿Por qué? Porque es un frontal que no tiene faros. No es habitual que un coche no tenga faros. Evidentemente los tiene. Además me acuerdo que había una versión en escala 1.43 de miniatura que tenía ese sistema de faros, que se daban la vuelta, ¡pum!, ya aparecían los faros. Pero estéticamente el coche de día no tenía faros. Además hubo una versión de 7,2 litros y 375 caballos, la versión RT, que aceleraba como una fiera. Comentábamos fuera de cámara, Rodrigo y yo, que estos coches, que él también ha tenido oportunidad de probar alguno, eran muy potentes, pero como decía, el bastidor no estaba a la altura, no eran coches especialmente duros de suspensión. Bueno, la sensación de aceleración, como él ha podido vivir en sus carnes, que cuando acelerabas es como cuando aceleras en una lancha motora en el mar, que aceleras y de repente se levanta la proa, ¿no? Pues tenías esa sensación. Yo creo que esa sensación, aparte de que el coche de verdad aceleraba mucho, pues contribuía a hacerte sentir que ibas en un verdadero dragster. La verdad es que, además, todos los muscle car, como este Charger, son coches muy espectaculares estéticamente. Avanzamos un año y nos vamos al 69. Y aquí aparece el Pontiac GTO. Hay una versión que tomó el nombre de una serie de televisión. Pontiac GTO, El Juez, de Judge. Le pusieron este nombre. Además, esta versión especial, las primeras 2000 unidades eran todos del mismo color naranja. Ya sabéis, creo a estas alturas que a mí me gusta mucho el color naranja. Y era un coche con un motor de 7 litros y 366 caballos, que estrenaba unas tomas Rain Air, o sea, unas tomas de aire. La verdad es que era un aparato impresionante, como todos ellos, pero este especialmente a mí me parece de los más impresionantes. Damos un salto en el tiempo porque nos vamos a 1976 para hablar de uno de los muscle cars más longevos, el Pontiac Firebird Trans Am, el pájaro de fuego. Bueno, este coche es impresionante todavía hoy día y muy llamativo porque llevaba dibujado en el capó un águila espectacular que le daba una personalidad muy especial. El mérito de este coche es que fue de los pocos muscle car que aguantó la crisis del petróleo. Estuvo en venta hasta el 76, si no me equivoco. Eso sí, las últimas versiones daban solo 200 caballos. También he de decir que la sensación que yo tengo es que en esta época y en estos años ya la medición de los caballos era más seria y estos 200 caballos sí que eran de verdad. Pero bueno, el coche es precioso. Y damos un salto al 89 para hablar del Dodge Viper, que es un deportivo americano, además que de los deportivos americanos con mayor éxito en competición, pero no se puede decir que son muscle car en concreto, porque es otra cosa. ¿Y por qué lo he metido? Pues os voy a ser sincero, por dos razones. Porque es un coche que conozco bien y he probado bastante a fondo, y porque si no meto este coche, seguro que iba a haber un montón de comentarios diciéndome: por favor, Máximo, hablar de deportivos americanos y no has metido al Dodge Viper. Pues lo he metido. Además lo he metido para hacer un desmentido. Decía que aprovecho para hacer un desmentido porque he leído en muchos medios, y medios que generalmente están bien informados, que este motor derivaba del motor de un camión. No es cierto. Es cierto que Dodge tenía un motor de camión que era un V10, pero este motor es un diseño que se hizo específicamente para este coche, que era en aluminio. Era un V10 de 8 litros de cilindrada y que en la primera versión daba 400 caballos, alguno más, no sé si eran 403 o algo así, a solo 4.600 vueltas. Os podéis imaginar que con esa cilindrada y ese régimen, con muy poquito era sencillísimo aumentar su rendimiento, y por eso fue un coche
que tuvo y tiene un enorme éxito en competición y que ha tenido versiones que han superado los 700 caballos. Lo sé que me vais a decir que me he dejado muchos coches en el tintero porque esos años fueron unos años locos, la economía iba muy bien, la gente estaba muy ilusionada, todavía esa gente joven que había acabado la Segunda Guerra Mundial, pues ya empezaba a tener dinerito, pero seguía queriendo sentir emociones. Bueno, pues fue una época dorada en el mundo del automóvil en Estados Unidos y dio lugar a muchos muscle car, muchos de los cuales no están en esta lista, pero para eso tenéis una zona de comentarios donde me podéis contar. Máximo, haz una segunda parte y mete el otro, tal cual, y podemos hacer una segunda parte porque no me quiero dejar ninguno. Ya sabéis que este canal es muy participativo. Queremos que nos mandéis comentarios, queremos que nos mandéis ideas, que os hacemos caso, pero queremos que aparezcáis en pantalla. Queremos que seáis vosotros los que presentéis e introduzcáis cada vídeo. Entonces tenéis que mandar al correo que aparece aquí abajo, info@garagehermético.com, tenéis que mandar un pequeño vídeo. Y en ese vídeo, ¿qué tenéis que decir? Muy fácil. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Los que seáis más divertidos o más interesantes, más exóticos o que nos hagan más gracia, serán los que pongamos en próximos vídeos para presentar el vídeo. Cuento con vosotros, ya sabéis, este correo que aparece en pantalla, info@garagehermético.com. Y ya estamos en nuestra sección final, en el cierre de todos nuestros vídeos, el coche del día. Esta vez no voy a hacer adivinanzas porque es muy fácil, porque sabéis que siempre procuro buscar coches que haya probado bastante, ¿no? Y como ya os he anticipado, estos coches, yo era muy jovencito cuando salieron, pero con el Viper no. Con el Viper es un coche que tuve oportunidad de probarlo. Y además, recuerdo el día de la presentación, porque la marca tenía mucha confianza en su coche como coche deportivo y nos metió por unas carreteras de montaña como para demostrarnos, chicos, este coche es un coche deportivo y puede enfrentarse a cualquier coche europeo. Bueno, era por la zona de Jerez y por la zona, la gente piensa Jerez que es muy llana y tal, pero hay unas zonas de sierra con unas carreteras estrechitas y yo recuerdo con el Viper, que es un coche que a mí me gusta mucho, pero es poco refinado en el sentido de que el interior no estaba muy bien, o sea, sí estaba bien acabado, pero no lucía. El cambio lo tenías encima, tenías un túnel central brutal, estaba sentado muy bajo y muy a un lado, la visibilidad no era muy buena. Ese coche, por esas carreteras de rallies, era un verdadero infierno. Pero bueno, el coche respondía muy bien, iba muy bien, y también recuerdo que el fotógrafo me dijo que hiciera varias pasadas y no tenía dónde dar la vuelta. Y me dijo el fotógrafo, el problema aquí es dónde dar la vuelta. Le dijo, no es ningún problema. ¿Por qué? Porque yo metía primera, bajaba a 10 km por hora y simultáneamente giraba la dirección a tope y aceleraba a fondo. Y el coche daba la vuelta en los 3 metros de carretera sin ningún problema, porque no hace falta que os diga que esta primera versión no sabía lo que eran los sistemas de ayuda electrónica, salvo el ABS. Y por tanto, pues había que tener un cuidado exquisito con el acelerador. Pero bueno, era un coche magnífico, impresionante, las versiones actuales lo siguen siendo. Y hemos llegado ahora sí al final del vídeo y ya sabéis lo que os digo siempre, si os ha gustado, por favor, decírnoslo, suscribíos, hacer comentarios, nos encantan los comentarios en todos los vídeos, ya veis que os hacemos muchos casos, que os dedicamos los vídeos y que aprendemos un montón. Hay una campanita que si la pulsáis os avisamos del próximo vídeo. Y como siempre, lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!